Hola gente, pues tras el final de la Guerra del Pacífico, el Perú entró en una corta etapa de caudillos militares, ¿no? Volviendo a las posteriores años de la independencia, pues hubo una especie de caudillismo, en general pues llevado a cabo por el general Cáceres, ¿no? Esto a raíz pues de la llegada al poder de este personaje, gran personaje militar, pero pues como político por ahí tuvo sus falencias, tanto así que en su momento fue muy criticado y tan, se podría decir, repudiado por la mayoría de la población, sobre todo en Lima, que incluso el mismo Nicolás de Piérola surgió como opositor a este y pues lo derrocó en una contienda civil, ¿no? Que lastimosamente se llevó la vida de muchos peruanos, y con esto pues hubo elecciones y Piérola llegó al poder, ¿no? Comenzando con la República Aristocrática. Unos ponen como el final del gobierno de Piérola como el inicio de la República Aristocrática. Sin embargo, valiéndonos más a la actitud del gobierno de Piérola, pues se puede decir que con Piérola, que tanto decía que era el gobierno del pueblo, pues se inició lo que es la República Aristocrática, ¿no? Lo que criticaba a las finales, pues el hombre se empecinó en unirse a ellos, ¿no? A esa aristocracia rancia que él tanto pues peleaba, ¿no? Y bueno, pues el libro a continuación justamente trata de estos inicios, ¿no? El libro justamente de esta República Aristocrática, ¿no? El libro se llama 10 años de historia contemporánea del Perú, 1899-1908, y está escrito por el intelectual, periodista y pues hombre de política, Pedro Dávalos Ilizón, el cual pues fue una especie de panegirista de esos años. Él narra los gobiernos tanto de Piérola, Romaña, Candamo, Calderón y Pardo, y bueno, ya también los inicios de lo que fue Leguía también. Dijo esta palabra, panegirista, porque el hombre se encarga de poner en altisonantes palabras y sobre todo muy benignas los gobiernos de estos personajes, ¿no? Piérola, Romaña, Candamo, Calderón y Pardo. Piérola, de quien dice que fue un hombre honrado, se fue con lo que vino, algo muy curioso, ya que el hombre afrontó muchos juicios políticos por corrupción, inclusive La Colmena, sí, esa avenida antigua que cruzaba la ciudad del centro de Lima, pues, y ahora Nicolás de Piérola, pues fue un producto de la corrupción. Te recomiendo Historia de la Corrupción en el Perú, ¿no? El cual pues da a entender justamente los sesgos materialistas de este escritor intelectual, ¿no? Pedro Dávalos Ilizón, y lo cual también frente a las críticas, por ejemplo, de Manuel González Prada, que criticaba ácidamente a Piérola y a los demás personajes de la República Aristocrática, pues este señor, pues Pedro Dávalos Ilizón, hablaba de de González Prada como un hombre, un hígado constantemente botando la bilis, ¿no? El cual pues da a entender la moralidad de este señor, ¿no? Como decía un extranjero que vino acá al Perú, que hablaba de la prensa, que acá la prensa más cobra por callar que por decir las verdades, ¿no? Y muchas veces callar las corruptelas o las acciones espurias que laceraron a esta gran nación, pues justamente hace pues de cómplices a estos señores, ¿no? En este caso Pedro Dávalos Ilizón no podría darte una total reseña de su carrera o de su vida,
ya que poco se ha escrito de este señor. Sin embargo, el libro que te vengo aquí a mostrar justamente es un pedazo de nuestra historia, ¿no? Es como del lado oficialista, ¿no? Del lado más positivista. Sin embargo, hay que recordar, mientras el hombre elogiaba tanto a Romaña, Candamo, Calderón, Pardo y también a Piérola, pues hay que recordar que durante la República Aristocrática fue la época donde se perdió más territorio patrio, ¿no? Tanto como narra aquí los conflictos con Colombia, con Ecuador, con Bolivia y Brasil sobre todo, ¿no? Que prácticamente sin disparar una sola bala se adueñó de todo el Acre, ¿no? Que estaba en disputa entre Bolivia y Perú, ¿no? Prácticamente un robo sistemático que fue mucho más grande que los territorios usurpados por Chile en el sur, ¿no? El cual también narra también lo que es el proceso de chilenización de las provincias cautivas, Arica y Tarapacá, la violencia que se usó y también los aplazamientos de los referéndums en que se iba a votar la adhesión o la vuelta a la patria de estas provincias cautivas, por lo cual pues ese positivismo muchas veces se tranza no en algo amargo, sino como una especie de quejas y más quejas, ¿no? Como todo limeño siempre, ¿no? Siempre quejándose pero nunca dando batalla. Pero bueno, el punto es que mientras el hombre se encargaba de en todos los gobiernos pues, de exalzar las virtudes patriotas de estos señores, pues ya saben, ¿no? Poco a poco el Perú se iba desintegrando, ¿no? Por lo cual pues este episodio de la República Aristocrática tal vez fue uno de los más funestos, porque el hombre habla de una tranquilidad que se vivió en la patria a raíz del gobierno de Piérola, ¿no? Sin embargo, recuerden que esos años de comienzo del siglo XX pues ya se comenzaban a exacerbar los movimientos campesinos, ¿no? Sobre todo contra los hacendados y gamonales, del cual este señor prácticamente no hablaba ninguna denuncia, ¿no? A comparación de González Prada, que sí lo ponía las denuncias de estos señores feudales, pues con puntos y comas, ¿no? En cambio, como dije, pues más los periodistas de ese entonces, positivistas, o mejor dicho, del lado de los terratenientes o del gobierno, pues siempre haciéndose la vista gorda, ¿no? Frente a la gran problemática, ¿no? Pero bueno, pues el punto es que este libro es muy importante para conocer también la historia del inicio de la República Aristocrática, ¿no? O cómo se forjó, o cómo se vivió en ese entonces, ¿no? A pesar de las pugnas políticas, siempre el Estado en esos años estaba gobernado por una élite o una aristocracia, entre comillas, que prácticamente gobernaba para sus propios intereses y a costa de lo que es todo el territorio, ¿no? Mientras acá entre bambalinas, periodistas como Pedro Dávalos Guizón, pues daban loas y pues ponían su pluma a disposición de estos personajes, pues el Perú se iba tambaleando, ¿no? Prácticamente pues años perdidos, ¿no? Por las mismas riquezas que comenzaron a salir a flote, ¿no? Pero bueno, pues tantas cosas, tantas generaciones perdidas o tanto dinero perdido, pero bueno, pues esa es la historia del Perú, ¿no? Un país más que una oportunidad que una solución, ¿no? Sin embargo, pues para eso hay que conocer la historia, ¿no? Y por eso es importante conocer este libro, ¿no? Que pues se centra en estos años, de 1899 a 1908. Y pues el libro se llama 10 años de historia contemporánea del Perú, 1899-1908, escrito por D. Pedro Dávalos y Guizón, que por cierto hay una avenida que se llama Dávalos, o una calle que cruza el centro de Lima, ¿no? Muchos se han preguntado por qué carajo se llama esa avenida así, ¿no? Y es por este señor, ¿no? Que ha escrito muchas obras, y sin embargo, que para rescatarlas por ahí hay que entrar al internet y buscar, ¿no? Y precisamente encontré esta obra para saber un poco más de su trayectoria, ¿no? Que poco a poco por ahí va saliendo a la luz con más documentos, y con esto ya te das cuenta del talante y de la personalidad de este personaje, ¿no? Que si bien no puedo hablar
pestes o no puedo hablar tampoco loas a este personaje porque muy poco se sabe, ¿no? Sin embargo, con sus escritos por ahí ya más o menos te vas forjando una idea de, pues, de un periodista o de un hombre intelectual que estuvo prácticamente del lado de los más fuertes y no del lado de las grandes masas, ¿no? Por eso es importante leer nuestra historia, gente. Sea buena, sea mala, hay que leer, ¿no? Y por eso te recomiendo ese libro, por gente, pues. Pedro Dávalos Ilizón, 10 años de historia contemporánea del Perú, 1899-1908, el inicio de la República Aristocrática, gente, pues. Y sin más que decirte, nos vemos, gente. Ay, ay.